Bueno, buenos días a todos. Feliz día del Señor. Vamos entonces a Filipenses. Filipenses. Y hoy vamos a ver el versículo del 12 al 18, del capítulo 1. Y dice así: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo, aun por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia a mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Está allí. El título de hoy de la enseñanza es Informe de las Buenas Noticias. Informe de las Buenas Noticias. Hablando de buenas noticias, hay veces que nosotros tenemos que dar malas y buenas noticias, o nos las tienen que dar a nosotros también. Y preguntamos a la persona, ¿qué quieres escuchar primero? ¿Las malas o las buenas noticias? ¿Y qué decimos primero? Las malas noticias. Siempre queremos escuchar las malas noticias primero. En esta porción, el apóstol está dando un informe general de cómo va progresando el Evangelio, lo acabamos de leer. ¿Cómo va progresando el Evangelio en Roma? El apóstol Pablo lo hace o lo da muy seguramente porque los cristianos en Filipos, la iglesia allá, estaba muy interesada en saber cómo iba progresando el Evangelio allá. Así que el apóstol lo dice, lo menciona, da este informe. ¿Y qué tan preocupados estamos nosotros aquí hoy, ahora mismo, en esta iglesia? ¿Qué tan preocupados estamos por el progreso del Evangelio en nuestros contextos y fuera de él, en otras partes del mundo? ¿Qué tan preocupado está usted con respecto al progreso del Evangelio? Esta es una buena pregunta que debemos hacernos, sobre todo hoy, en esta porción de Filipenses. Es una buena pregunta, pero es más que una buena pregunta, es una pregunta esencial que debemos hacernos. ¿Por qué es una pregunta esencial? ¿Por qué? Bueno, porque somos la iglesia de Cristo. Por eso es una pregunta esencial. Y una de nuestras misiones principales, ¿cuál es?
anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y esto no está en la lista de las opciones que una iglesia puede hacer si quiere. No, es una de nuestras obligaciones. El Evangelio es nuestro tema. El Evangelio es nuestro tema. Es la razón, el Evangelio es la razón del por qué estamos aquí hoy. Y es la razón del por qué estaremos mañana allá también. Así que sí nos debe interesar. ¿Cuánto nos debe interesar? Así que el progreso del Evangelio debe ser de mucho interés para nosotros. Bueno, entonces contra todos los pronósticos de los filipenses, el apóstol le da, a pesar de todo, buenas noticias. Buenas noticias. Aún en las aparentes circunstancias desfavorables, el Evangelio avanza, dice el apóstol Pablo. El Evangelio avanza, está progresando. Y Dios, el apóstol Pablo lo dice porque Dios lo ha usado a él así. Y Dios nos usa a nosotros hoy también para eso. Dios nos usa para hacer notorio el Evangelio. Versículos 12 y 13. Número 2, Dios nos usa para hacer que otros prediquen el Evangelio. Versículos 14 al 17. Y Dios nos usa para hacer que nos gocemos del Evangelio. Versículo 18. Dios nos usa para hacer notorio el Evangelio. Versículos 12 y 13. Quiero que sepan, así comienza el apóstol Pablo diciendo, quiero que sepan. Lo primero que quizá los hermanos en Filipos hayan pensado, y con razón, es que si el apóstol Pablo está preso, está bajo arresto, está en la cárcel, la obra del Evangelio se había estancado o pausado por lo menos. Si el apóstol Pablo está en la cárcel, está preso, bajo arresto, ¿qué podía hacer el apóstol arrestado para que se propague el Evangelio? Bueno, nada. Habría que esperar que él saliera, ¿no es así? Para que entonces el Evangelio una vez más comenzara su obra, para que Dios comenzara su obra. Entonces se renovaría la predicación del Evangelio. Todo lo contrario, dice el apóstol Pablo. Quiero que sepan, hermanos, y estas palabras nos muestran entonces que el apóstol Pablo él mismo estaba muy interesado en que ellos supieran en Filipos qué estaba sucediendo con la predicación del Evangelio. El apóstol quería consolarlos con esta gran noticia de que el Evangelio seguía avanzando, se seguía difundiendo por todos lados. Por ello, esta es una de las razones por las que el apóstol Pablo escribe esta carta que envía, como vamos a ver más adelante, con Epafrodito. Entonces, la ferviente misión del apóstol Pablo se vio cumplida al final, él pudo decir. Se vio satisfecha, pero de forma muy diferente a lo que él mismo había esperado. Él mismo quizás estaba sorprendido de la providencia de Dios. La sabiduría y la providencia de Dios, su plan. En la providencia de Dios, las cosas malas que nos suceden no terminan en mal, sino en bien. El mal, y ya lo hemos mencionado y tenemos que recordarlo siempre, el mal no frustra la obra de Dios, la lleva a cabo. Así de Dios es sabio. Así que si esperan escuchar malas noticias, aún no. Sigan esperando, hermanos en Filipos. No. Hay buenas noticias. Buenas noticias. Esto me recordó cuando Jesús fue encarcelado. También fue tomado preso. ¿Qué pensaron los discípulos de Jesús? Todo está saliendo mal. El plan de Jesús está siendo frustrado por los fariseos, por los judíos, por los romanos. Cuando azotaban a Jesús e iba camino a la cruz, ¿qué pensaban los discípulos? Todo está saliendo mal, no vemos cómo pueda mejorar esto. Cuando Jesús en la cruz murió,
¿qué pensaron los discípulos? Bueno, hasta aquí llegamos, no hay nada más que hacer. Se acabó todo. Lo que ellos no recordaban era que el arresto de Jesús, sus sufrimientos y hasta su muerte eran medios para que el plan de Dios avanzara. Eso era lo que ellos no recordaban. Lo aparente malo no estaba acabando con el plan de Jesús ni de Dios. Estas cosas estaban haciendo progresar el plan de Dios. Quizás algunos de ustedes mismos puedan pensar ahora mismo en las circunstancias desfavorables en las que estaban cuando el Evangelio llegó y cambió sus vidas. Cuando todo, ¿se acuerdan? Cuando todo iba de mal en peor, nunca les pasó por la mente que experimentarían lo mejor que les ha sucedido y lo mejor que les sucederá, el Evangelio. Y bueno, hemos estado hablando del Evangelio estas semanas, específicamente, ¿no? De la comunión del Evangelio, la comunión de la gracia y todo esto. Y ahora el progreso del Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Ustedes recordarán que la palabra Evangelio no es una palabra del todo en español. No es del todo en español. Hay una traducción específica en español para la palabra Evangelio. ¿Cuál es? Buenas noticias. Buenas noticias. Cuando mencionamos la palabra Evangelio estamos hablando griego, ¿no? Buenas noticias es la traducción. Buenas noticias. El Evangelio de Cristo o el Evangelio de Dios es precisamente las buenas noticias de Dios. Cuando hablamos del Evangelio de Dios, hablamos de las buenas noticias de Dios. El pastor Tim Keller dice así: el Evangelio no es algo que hacemos, sino que se hizo por nosotros. Esa es otra definición de lo que es el Evangelio. No es algo que nosotros hacemos, es algo que se hizo por nosotros. El Evangelio. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 lo dice así, versículo 1. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Y dice el versículo 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y dice el versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó, que fue sepultado y resucitó. Dice el apóstol Pablo, ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Esas son las buenas noticias de Dios para todo ser humano. Ese es el Evangelio. Tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. Las buenas noticias. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla del progreso del Evangelio, significa que muchas personas siguen aún él en la cárcel, en todas partes, escuchando las buenas noticias de Dios. Continúan escuchando, siguen escuchando, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en la guardia pretoriana y a todos los demás. Dice ahí que él habla ahí de mis prisiones por Cristo. El apóstol no estaba... Eso hace referencia a que él no estaba bajo arresto por ser ladrón o criminal, sino que estaba allí por la causa de Cristo, por servir a Cristo, por cumplir con la misión que Cristo le había mandado. Estaba allí. Mis prisiones por causa de Cristo. ¿Cómo llegó Pablo allí? No sé si se acuerdan cómo llegó Pablo a Roma, encarcelado. Esa historia la encontramos en Hechos 20 en adelante, hasta el 28, el último capítulo del libro de los Hechos. El apóstol Pablo quería ir a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés, allá, eso se encuentra en Hechos 20.
quería ir a Jerusalén a celebrar la fiesta, no estaba allí, quería ir para allá a celebrar la fiesta de Pentecostés. Fue esa vez cuando alguien, no sé si se acuerdan, cuando un profeta le dijo al apóstol que no fuera a Jerusalén porque iba a ser arrestado, ¿se acuerdan? Que él dijo de todas maneras que iba a ir para allá, ¿no? Yo voy a ir de todas maneras, dice el apóstol Pablo. Bueno, se cumplió, fue arrestado, lo arrestaron allí. Según narra Hechos capítulo 21, allí fue arrestado, acusado de sedición contra los judíos. De allí lo llevaron a Cesarea, una ciudad en las afueras de Jerusalén. Y de Cesarea, entonces, la idea era regresarlo a Jerusalén para que fuera juzgado en Jerusalén. Pero el apóstol Pablo dijo que él no había hecho nada contra el imperio romano ni contra los judíos y que si lo iban a juzgar, entonces él prefería que lo juzgaran en Roma, el mismo César. Era un juicio importante, era un juicio que dependía de su vida, ¿no? Así que él dijo, no, yo creo que me juzguen allá en Roma con el mismo César. Así que entonces lo mandaron, eso está en Hechos 25 también. Entonces lo mandaron a Roma, Hechos 28:16. Ahora sí dice, cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Versículo 30 dice, Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. El 31, predicando el reino y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Dice que por la causa de Cristo se han hecho notorias toda la guardia pretoriana y a todos los demás su razón de estar preso allí por la causa de Cristo. Ahí la guardia pretoriana se refiere a las guardias del palacio, a la guardia que esta guardia era particular y especial porque era la guardia que estaba en el palacio, eran los soldados que normalmente cuidaban al emperador, ¿no? Entonces él estaba allí siendo guardado por uno de ellos. La palabra notoria me llama la atención. Es una palabra, que significa abierto a la vista o manifiesto. Algo que es manifiesto. Y esta palabra tiene su raíz en una palabra que significa hacer brillar. Hacer brillar. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho brillantes o brillosas, ¿no? O han brillado en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Ahora, por alguna razón desconocida, en ese lugar allí, al apóstol Pablo no se le permitió estar en un cuartel o no lo obligaron a estar en un cuartel, en una cárcel, un calabozo, sino que se le permitió alquilar una habitación y poder ahí recibir a todos los que venían a él. Y como ahí mismo dice Lucas en Hechos 28, poder predicar, seguir predicando sin ningún estorbo. No se le prohibió las visitas. Siguió predicando, la gente escuchando de parte de él, iban a visitarlo, ¿no? Otros que no conocían también escucharon de su predicación. Uno de los que se convirtió allí fue, ¿se acuerdan? Onésimo, también por medio de su predicación allí. Ahora, el texto no dice que el apóstol les predicaba a los guardias, ahí no dice eso. No sabemos qué tanta relación podría tener un preso, en este caso el apóstol Pablo, con esta clase de guardia. Pero lo que sí sabemos es que ellos escuchaban todo lo que el apóstol Pablo decía, enseñaba y predicaba. Y si alguien les hubiera preguntado, ¿quién es Pablo? ¿Quién es ese señor? ¿Y qué hizo para estar allí? Muy probablemente ellos hubieran dicho, está aquí por ser un predicador del evangelio de Cristo Jesús. Así que sí, era público, era de manifiesto a todos porque el apóstol Pablo estaba allí, bajo arresto. Nosotros vivimos en otro contexto, aquí en Panamá. Hoy, aquí en Panamá, vivimos en otros contextos. En otros contextos es muy parecido hoy día a cómo el apóstol Pablo vivía
porque se pone bajo arresto, ¿no? Aquellos que predican el evangelio. Pero nosotros vivimos en un contexto de Panamá diferente. Podemos subirnos a los buses y predicar. Podemos ponernos en un parque público y predicar el evangelio. Tenemos libertad religiosa para hacer eso, para cantar, predicar, servicios públicos, ayudar a las personas, como iglesias, de manera pública, ¿no? Podemos hacerlo con toda libertad, pero aún así optamos por ser agentes secretos de Dios. Que nadie se entere que somos cristianos. Así, optamos por eso. En vez de precisamente todo lo contrario, hacer brillar el evangelio y a Cristo. Tenemos muchas cosas a nuestro favor. El apóstol Pablo estaba en situación desfavorable. En vez de hacer brillar, escondemos la luz del evangelio. Una de nuestras oraciones cada mañana al levantarnos debe ser: Señor, ayúdame a hacer notorio a todos que te sirvo. Que este día, por donde vaya, a donde esté, ayúdame a hacer notorio a todos que te sirvo. Hay un himno que dice así, la letra de este himno dice así: que Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille su gloria, que Jesús brille aquí, que brille solo Él. Jesús es mi todo, Jesús el centro de mi vida, Jesús mi único Rey. Que brille Jesús, que brille solo Él. Que brille solo Él. Así que el apóstol Pablo está encadenado, pero como ya nos hemos dado cuenta, el evangelio no está encadenado. El evangelio sigue avanzando. Sigue avanzando. Hubo muchos hombres a través de toda la historia, no solamente el apóstol Pablo, hubo muchos hombres a través de toda la historia que Dios usó a lo largo de estando en la cárcel. Por ejemplo, el pastor John Bunyan, que ahí fue donde escribió el Progreso del Peregrino, y que ha sido de bendición para muchos cristianos e iglesias a través de toda la historia hasta hoy, y lo seguirá haciendo. Hoy Dios también sigue extendiendo el evangelio a través de la debilidad y la adversidad que enfrentamos nosotros como iglesia. Dios sigue extendiendo su evangelio a través de nuestra debilidad y adversidad, cualesquiera que sean. Se nos ha ordenado a no temer y a mantenernos firmes. Y usted y yo, iglesia, hermanos y hermanas, podemos estar seguros que si tenemos oposición para predicar el evangelio, ya sea en comunidad o personal, de manera personal, sea el contexto que sea, Dios convertirá toda oposición en ventaja. Para que su evangelio siga avanzando, nada lo detendrá. Dios hará que su evangelio brille, sea la situación que sea. Él lo va a hacer. No yo, no ustedes, Él lo va a hacer. Y no hay nada que pueda detener eso, frustrar eso, nada. Dios lo hará. Así que irás tú por Cristo y le servirás hasta en las peores circunstancias. Irás tú por Cristo y le servirás hasta en las peores circunstancias. Pero sigue diciendo el versículo 14 al 17, y esta es la verdad número 2. Dios nos usa para hacer que otros prediquen el evangelio. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor.
Dice allí, confiando en el Señor por causa de mis prisiones. Al verme preso, confían en el Señor. Dice. Y la idea es que al ver al apóstol Pablo, que parece estar débil o parece estar, a pesar de su situación desfavorable, es paciente, tiene gozo, está contento, hace más por ganar más vidas para Cristo. Eso es una prueba visible para ellos del poder de Dios. Él es un ejemplo que los animó. Algunos eran tímidos, tenían miedo, pero la mayor parte de los hermanos se animaron a predicar entonces como Pablo lo hacía. Si Pablo lo hace allí, podemos confiar mucho más en Cristo que nosotros podemos hacerlo acá afuera. Aquí hay otras maneras de hacer manifiesta nuestra misión, firme nuestra misión. No ceder nunca entonces al desaliento. No ceder nunca entonces, no importa cuál sea la situación, no ceder nunca al desaliento, no desanimarnos. Confiar en el Señor, animarnos y seguir con la tarea. No permitirnos nunca pensar que podríamos servir mejor a Dios si nuestras circunstancias fueran otras. No importa, siempre podemos servir a Dios. El Altísimo también está, o tenemos que recordar, el altísimo valor de la influencia del ejemplo. Que podemos dar a otros. El apóstol Pablo yo me puse a pensar que el apóstol Pablo era un influencer. Sí, porque él era un evangelista apasionado y por eso influenciaba a otros como a los influenciaba como a los que como a los que le caía bien, como a los que le caía el mal también. Fíjense. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Tanto los amigos como los rivales se pusieron a evangelizar. Recibieron tal influencia del apóstol Pablo que los dos grupos se pusieron a predicar el Evangelio por todas partes. Eso los impulsó. Unos, como dice allí, por envidia, rivalidad, ambición. Otros de buena voluntad y por amor. Estos que dice aquí de envidia y rivalidad, ambición, no parecen ser falsos maestros. No parece que estuviera describiendo a falsos maestros. No se dice que estén predicando otro evangelio, como lo hacen en otras partes del apóstol Pablo. No debemos olvidarnos que en Roma había una iglesia, o habían algunas iglesias, mucho antes que el apóstol Pablo llegase allí. El apóstol Pablo no fue el primero en llevar el evangelio en Roma. Él no inició una iglesia. Cuando él llegó ya había iglesias allá en Roma. Y por lo tanto, casi sin lugar a dudas, entonces es lógico pensar que ciertos predicadores, así somos, ¿no? Así somos, me incluyo también, habían adquirido cierta fama entre los hermanos. Entonces esto es fácil imaginar que la llegada del apóstol Pablo y especialmente con la divulgación de su fama por toda la ciudad, estos conocidos predicadores comenzaron a perder algo de reconocimiento y prestigio, entonces a estar celosos y envidiosos por el ministerio, por el gran y popular ministerio del apóstol Pablo. No pasó entonces mucho tiempo
No pasó mucho tiempo sin que sus nombres se fueran entonces, pasaran a segundo plano y que en consecuencia se despertase en ellos la envidia, el celo, la competencia hacia el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entonces tenemos que recordar que suele ser duro contra los falsos maestros. Más adelante lo vamos a ver. Él suele ser duro contra los falsos maestros. Y él dice, ellos no predican el evangelio, predican otros, son falsos maestros. Pero aquí no dice eso. Aquí no dice eso. Así que vale la pena también aclarar que el apóstol Pablo no está diciendo que debemos dejar en paz a los falsos maestros, porque de todas maneras ellos hablan de Cristo. No. Él no está diciendo eso. Estos no son esos hombres, no, o no parece ser estos hombres. Aquí tenemos que hablar entonces de celos ministeriales, ¿no? Envidias ministeriales y una competencia malsana también ministerial, ¿no? ¿Y por qué él y yo no? Él cree que lo hace mejor que yo, todo lo quiere hacer, ¿no? Una vez escuché un incidente de un pastor contando, no me acuerdo muy bien los detalles, pero la historia es que dice que él salió, él contaba de un pastor que dice que salió unas semanas a otro país y dejó la iglesia bajo la supervisión de otro hermano del que él confiaba, por alguna razón confiaba. Pero una vez que el pastor estaba afuera ya, tenía unos días afuera del país, ya que esta persona, este hermano, empezó a manipular la iglesia contra el pastor, de tal manera que algunos le empezaron a creer y a ponerse de parte de él, contra el pastor. Al pastor lo llamaron donde estaba, en otro país, se enteró de lo que sucedía y tuvo que dejar lo que estaba haciendo y regresar a la iglesia. El domingo que el pastor subió al púlpito, en pleno culto, cuando él subió para predicar, allí estaba el hermano también. El pastor dijo: hermano, no tengo nada contra ti. Si no te sientes bien sirviendo aquí y Dios te está llamando a comenzar una nueva iglesia, dinos en qué podemos ayudarte. Si necesitas bancas, aquí hay bancas que te puedes llevar. Si necesitas himnarios o abanicos, llévate lo que necesites. Cuenta entonces que este hermano se veía avergonzado, ¿no? Y salió en ese momento del templo. Entonces tenemos que recordar, hermanos, que la obra de Dios es de Dios, no de nosotros. No tenemos por qué pelear entre nosotros. Sino, no es nuestra la obra, no es mía. Yo no soy el dueño de la empresa, de esta empresa. El dueño de la empresa, cuando consigue a alguien mejor que yo, me va a despedir. Eso es seguro. Yo no sé si usted es una de esas personas, o se ha encontrado con una de esas personas que creen que no son dueños de la empresa, pero creen que son dueños de la empresa. No debemos ser así nosotros. No debemos actuar de esa manera. Una de las verdades que me impactaron mucho con respecto a esto, del celo ministerial y todo lo demás, una de las frases que me impactó fue la de George Whitefield, que dice: otros pueden predicar el evangelio mejor que yo, pero nadie puede predicar un mejor evangelio. Otros pueden predicar el evangelio mejor que yo, pero nadie puede predicar un mejor evangelio. No importa cuántas habilidades tengan los demás, más grandes que yo, aún seguiremos predicando el mismo evangelio.
El mismo evangelio. Como hemos visto, no era que el apóstol Pablo estuviera sin hacer algo. No, él estaba trabajando, él seguía predicando el evangelio aún allí encerrado. No por las ciudades como quizás eran sus expectativas, pero sí bajo arresto como era el plan de Dios. Él estaba, por así decirlo, tras bastidores. Pero aún allí él seguía predicando el evangelio y la gente seguía escuchando lo que Dios mandaba para allá. Así que tras bastidores también se trabaja duro. Unos son llamados a predicar delante de multitudes, otros son llamados a predicar uno a la vez. Los unos y los otros están cumpliendo la voluntad de Dios por igual, trabajando para el mismo Señor. Tenemos que tener cuidado entonces con la popularidad. Alguien nos recuerda que Dios, no sé si lo ha escuchado, que Dios no quiere que seamos estrellas en la iglesia, quiere que seamos luz de Cristo en el mundo. Entonces también estaban los de buena voluntad y por amor. El apóstol Pablo quería que los hermanos en Filipos supieran que también habían personas, hermanos, que lo apoyaban en su ministerio, que estaban con él, que creían en su llamado y autoridad. Él tenía algunos conocidos allí en Roma, amigos en Roma, aún antes de llegar a Roma. En el capítulo 16 de Romanos, en la carta de Romanos, en el capítulo 16, no lo vamos a leer ahora, pero allí el apóstol Pablo da una lista, menciona a cristianos que trabajaban en el progreso del evangelio allá. Estos, de seguros, cuando él llegó, fueron los que lo acompañaron, lo apoyaron y trabajaron juntamente con él. Eran servidores de buena voluntad y por amor, como dice él. Así nos conocen los demás. Así lo conocen los demás a usted. Servidor de buena voluntad y por amor. Tenemos entonces, hermanos, hermanas, una gran oportunidad de impactar la vida de los demás si tan solo servimos a los intereses de Dios desde donde estamos. Desde donde estamos. Influenciar a los demás. Sin duda el apóstol Pablo podía estar mejor, se sentía limitado, había muchos lugares donde él quisiera poder estar y predicar el evangelio, eso quizás lo afligía, como dice él allí, además de que estos hermanos que querían competir contra él le daban mala fama al apóstol, pero aún en este pesar, aún él tenía una cura para esto, que es el gozo de Cristo al ser proclamado. Versículo 18 dice entonces, la verdad número 3, Dios nos usa para hacer que nos gocemos del evangelio o en el evangelio. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo y me regocijaré. Es bueno cuando las motivaciones son correctas, eso es lo mejor. Es una lástima cuando no son correctas las motivaciones, como la envidia o la rivalidad. Pero aún así, dice el apóstol Pablo, aún así, Cristo es proclamado. Cristo es proclamado. No debemos calificar la proclamación del evangelio como bueno o malo de acuerdo a mi servicio personal o a mis circunstancias particulares. No. Ya que la proclamación del evangelio nunca ha dependido de una sola persona. Nunca. Somos un equipo, una iglesia, una comunidad, un pueblo. Oremos para que no caigamos en estos celos, en estas envidias ministeriales que son injustificadas, porque la obra, una vez más, no es nuestra. No es nuestra. No es mía. Por supuesto,
No es mía porque yo no morí por ustedes, ni es suya porque ustedes no murieron por mí, ni por vosotros tampoco. Ninguno murió por los demás para adueñarnos de las posiciones o de los títulos. No. Así que él dice, me regocijo y me regocijaré. El apóstol no estaba alegre, hay que aclarar esto, o no se gozaba porque provocaba celos y envidia. ¿Sabe que hay personas así, no? Que se gozan produciendo envidia y celos en los demás. Pero no era ese su gozo. Por supuesto, esto causaba tristeza y no alegría. Esto no es... Ahora, esto que siente el apóstol Pablo, de que se goza y se regocija y que cumple el llamado a pesar de... No era que él tenía un corazón bueno, el apóstol Pablo, precisamente es siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, que él va a mencionar más adelante en el capítulo 2, cuando Jesús renunció a su posición por el bien de la obra de Dios. Entonces, la alegría se origina primeramente o en primer lugar cuando yo sé que no se trata de mí. La alegría se origina cuando en primer lugar sé que no se trata de mí. Si yo no reflejo gozo, sino murmuraciones y quejas, es porque creo que la obra sin mí al frente no prospera. No, la obra no se trata de mí. Y ahí comienza entonces, ahí se origina entonces el gozo. El gozo en el Evangelio de Cristo predicado y proclamado por otros. Cuando la adversidad nos aparta, tenemos que recordar que cuando la adversidad nos aparta del servicio a Dios, debemos alegrarnos de que otros gocen de circunstancias favorables y puedan dar a conocer al Salvador a otros, aunque nosotros nos veamos obligados a estar rezagados por la soberanía de Dios. Así Dios lo quiere. Servir a Dios es una experiencia maravillosa, eso lo podemos decir. No deberíamos desear que más se levanten a servir, que todos se levanten a servir. Claro que sí, claro que sí. Estamos viviendo hoy a nivel mundial uno de los eventos más importantes, el fútbol. La semana pasada empezó el Mundial del Fútbol. El director del equipo es quien decide quién entra al campo y quién espera en la banca sentado. Así mismo es Dios. Así mismo es Dios. Él es el dueño y el director del equipo a la vez. Él decide dónde sirves, si dentro de la cárcel o fuera de la cárcel. Todos están sirviendo, todos están allí, todos ahí están, todos fueron en el equipo de fútbol, todos fueron allí a cooperar, todos están allí, dispuestos y listos, pero bajo las órdenes del dueño y del director del equipo. En este caso nosotros, quien es Cristo, Dios, el director y el dueño. No importa quién mete el gol. ¿Saben que en el mismo equipo puede haber dos personas que no se lleven? Pero no importa quién meta el gol. Todo el equipo gana y festeja. Todo el equipo gana y festeja. Si yo u otro, todos ganamos como equipo. Todos festejamos. Los futbolistas se reúnen para celebrar un gol, no importa quién lo metió. No nos vamos a reunir nosotros y celebrar que otro pecador se arrepintió, no importa a quién le predicó.
Claro que sí, claro que sí. Un hombre llamado William Gurnall dice, con respecto a Cristo y al Evangelio, la revelación de Cristo y la gracia de Dios a través de Él es, sin comparación, la mejor noticia que un pecador puede escuchar. Así que, hermanos, hermanas, no permitamos que la envidia o la rivalidad nos priven del gozo que se experimenta cuando Cristo es proclamado a muchos, a otros. Así que oremos por el progreso del Evangelio. Oremos por eso. Informémonos también sobre el progreso del Evangelio en otras partes del mundo también. Pero además, seamos parte, usted y yo, del progreso del Evangelio, donde Dios nos coloque, nos ponga. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Padre, que podamos, porque tú nos des un corazón sensible, Señor, a tu palabra, a tu voluntad, a tus mandamientos, directrices, Señor. Danos un corazón que te escuche, un corazón obediente, que ame, que sirva, Señor, que coopere, que ame a los demás. Señor, queremos servirte, Señor. Tú eres el dueño de la obra y tú eres sabio. Tú sabes lo que necesitamos y dónde debemos estar, Señor, para el progreso del Evangelio. Úsanos, Señor, en nuestra casa, en el trabajo, en la comunidad. Señor, guíanos, Padre. Que tú nos muevas, Señor, a tener un amor más y más. Más amor, Señor, por tu obra, por el Evangelio. Padre, que así como nosotros te escuchamos, también podamos ser instrumentos para que otros también escuchen el Evangelio, Padre. Y que oremos, Señor, los unos por los otros. Aquí, en todo Panamá y también fuera de Panamá. Amén.